Eran las 11:45 de la noche cuando Isabel abordó el último autobús de la noche. El cansancio de la jornada laboral pesaba en sus hombros, y las luces parpadeantes del vehículo apenas iluminaban su rostro pálido. Se dejó caer en el último asiento, pegada a la ventana. Fuera, la ciudad dormía, cubierta por una densa niebla que hacía difícil distinguir las calles. El autobús estaba casi vacío. Solo quedaban 3 pasajeros, una mujer de cabello desaliñado que miraba al frente sin pestañear, un hombre de traje con el rostro oculto por un sombrero y un adolescente escuchando música con auriculares enormes. El conductor, un hombre mayor de expresión seria, conducía en silencio, como si formara parte del paisaje de sombras. A medida que avanzaban por calles desiertas, Isabel comenzó a sentir algo raro en el ambiente. El aire dentro del autobús se volvía más frío, y el vaho en la ventana parecía moverse de manera extraña, como si alguien lo estuviera manipulando desde fuera. Nerviosa, desvió la mirada hacia el frente, observando a los demás pasajeros. Nadie parecía notar lo que ella sentía, pero entonces, el adolescente se quitó los auriculares, frunciendo el ceño, como si también hubiera percibido algo extraño. Un crujido rompió el silencio. Venía del fondo del autobús, justo detrás de Isabel, donde no había nadie. Giró la cabeza lentamente, pero no vio nada. Sin embargo, el sonido persistió, como si alguien arrastrara los pies. Debe ser mi imaginación, pensó, tratando de calmarse. Sin embargo, el frío aumentaba, y ahora sentía una presencia detrás de ella. Disculpe, le dijo al conductor, levantándose de su asiento. ¿Hay alguien más en el autobús? El hombre no respondió de inmediato, solo la miró a través del espejo retrovisor. Sus ojos parecían vacíos, como si no comprendiera la pregunta. Luego, simplemente negó con la cabeza. Isabel tragó saliva y volvió a sentarse. Pero ahora el sonido era más fuerte, más cercano. Un escalofrío recorrió su columna cuando sintió una respiración en su nuca. Intentó ignorarlo, pero entonces escuchó claramente una voz ronca que le susurró al oído: no deberías haber subido. Se levantó de golpe, y los otros pasajeros la miraron con extrañeza. Ninguno parecía haber escuchado nada. Isabel decidió moverse hacia la parte delantera, pero, al caminar por el pasillo, vio algo que la detuvo en seco. El hombre del traje, el que estaba sentado tranquilamente unos momentos antes, ahora yacía con la cabeza ladeada en un ángulo imposible. Sus ojos estaban abiertos, pero sin vida. Un hilo de sangre bajaba por su cuello. Isabel gritó, y el autobús frenó en seco. El conductor se giró con calma. «Llegamos», dijo, señalando la puerta abierta. Afuera, la niebla era tan densa que Isabel no podía ver más allá de unos metros. El adolescente y la mujer del cabello desaliñado salieron sin mirar atrás, como si nada raro hubiera sucedido. Isabel, temblando, intentó seguirlos, pero cuando puso un pie en la calle, se dio cuenta de que no reconocía el lugar. No había edificios, ni farolas. Solo una carretera infinita que se perdía en la niebla. Cuando giró para pedir ayuda al conductor, el autobús ya no estaba. En su lugar, solo quedó el eco de su propio latido, resonando en la fría oscuridad. Y entonces, lo sintió de nuevo, esa respiración en su nuca. Esta vez, no estaba sola. Hace 2 años atrás, estábamos en casa mi hijo, mi enamorado, mi perro y yo. Mi enamorado no vive con nosotros pero se quedó en casa 2 noches acompañándonos. Yo hace 3 años atrás empecé a despertar todas las noches entre 2:15 de la mañana y 2:40 de la mañana. La primera noche me desperté a las 2:22 y al minuto mi enamorado también. Me dijo que sentía que lo estaban observando y que escuchó su nombre como si lo hubieran llamado. Al rato nos volvimos a dormir. La noche siguiente, dejé que mi perro duerma en mi habitación con nosotros.
El cuarto de mi hijo está justo frente al mío. Esa noche me desperté cerca de las 3 de la mañana, vi hacia el cuarto de mi hijo y lo vi más oscuro que de costumbre, y lo sentía como pesado. En ese momento mi enamorado empieza a quejarse en sus sueños como si estuviera luchando. Por lo que pensé que tenía una pesadilla, así que lo desperté, se despertó asustado. Me contó que soñó que estaba en el cuarto de mi hijo y que un demonio lo quería poseer, por lo que en su sueño se enfrentó al demonio y le dijo: por el poder de la Santa Biblia, ordeno que me digas tu nombre, y este demonio le dio su nombre, y en su sueño justo cuando el demonio le iba a agarrar el hombro yo lo desperté. Cuando termina de contarme el sueño buscamos el nombre del demonio para ver si existía, y nos dimos con la gran sorpresa que sí. Mi perro empezó a ladrar de una forma muy desesperada, salió corriendo de mi cuarto hacia las gradas que dan al primer piso, empecé a llamarlo y no subía. Fui a buscarlo y en medio camino vi que ya estaba subiendo. Fuimos a mi cuarto y nos acostamos para seguir durmiendo. Después de ese día mi perro nunca más volvió a subir al segundo piso. Hace 2 semanas atrás, ha empezado a subir pero no con la misma frecuencia que antes de esa noche. Quizás realmente un demonio nos visitó esas noches. Recuerdo que las personas mayores de mi pueblo solían decirnos a los niños que, si nos poníamos las lagañas de los perros en los ojos, podríamos ver todo lo que ellos ven. A mí siempre me daba curiosidad saber qué era lo que los perros veían cuando aullaban, especialmente por las noches. Sin embargo, la idea de ponerme lagañas de perro en los ojos me parecía bastante loca. Pasaron los años, y con el tiempo olvidé esa creencia. Hasta que una noche, mis perros empezaron a aullar sin parar. Estaban inquietos, casi aterrorizados, como si algo invisible los estuviera atormentando. De repente, recordé lo que decían los ancianos, y, armado con el valor de un adulto, decidí intentarlo. Salí al patio, me acerqué a mis perros, tomé un poco de sus lagañas con el dedo y las puse en mis propios ojos. Miré a mi alrededor, pero no vi absolutamente nada. Pensé que era solo una vieja tontería para asustar a los niños, así que, frustrada, volví a la casa, me lavé la cara y me fui a dormir. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando los perros volvieron a aullar, aún más desesperados que antes. Fastidiada, me levanté y salí al patio para regañarlos, esperando calmarlos. Justo cuando iba a darme la vuelta para entrar a la casa, vi a doña Tenchita de pie afuera de su casa. Pensé que, como era de esperarse, los aullidos la habrían despertado. Pero al cerrar la puerta, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Doña Tenchita había muerto hacía ya 1 año. Me quedé paralizada, sin aliento, cuando al girar hacia la sala vi a un hombre sin piel atravesando el cuarto rumbo a la cocina. Los perros comenzaron a rasguñar desesperadamente la puerta, mientras mi corazón latía con fuerza y el aire parecía abandonarme. Entonces escuché un susurro, claro y tembloroso, proveniente de uno de ellos. «Sal de la casa. Ellos están adentro». Para esta última historia, quisiera hacer una advertencia. Y es que el siguiente relato tendrá descripciones gráficas que podrían ser molestas para la sensibilidad de algunas personas. Si eres muy sensible, te recomiendo dejar el video hasta aquí y de paso agradecerte por ver. Si decides continuar, espero lo disfrutes. Hace un par de años, mi madre me contó una historia que aún retumba en mi cabeza. Una leyenda de un pueblo que nadie puede ubicar en el mapa, como si estuviera maldito y olvidado a propósito. Nadie sabe con certeza dónde sucedió, pero quienes la cuentan lo hacen con un tono de advertencia y escalofrío. La historia comienza en una noche oscura, cuando 3 jóvenes desaparecieron sin dejar rastro. El pueblo, por alguna razón, tenía una costumbre peculiar: sus habitantes acudían religiosamente a la iglesia,
aunque nadie sabía realmente por qué, como si temieran algo que solo podía ser apaciguado allí. Las 3 chicas que desaparecieron dejaron a sus madres destrozadas. Sin tener cuerpos que enterrar, decidieron hacer 3 tumbas vacías junto al bosque, para llorar y rendir homenaje a sus hijas perdidas. La primera semana pasó. El pueblo estaba en silencio, perturbado y en luto. Hasta que el cuerpo de la primera chica apareció misteriosamente en su tumba vacía. Estaba atravesada con una estaca que había entrado por su recto y salido por su boca, empapada en sangre, con los ojos cruelmente cosidos. La madre lloró toda la noche, y el pueblo, horrorizado, organizó una búsqueda. Pero no encontraron nada ni a nadie. La semana siguiente, el cuerpo de la segunda chica apareció en su tumba. Su boca estaba cosida, y en su interior encontraron serpientes, ratas y arañas que habían devorado sus entrañas. Su madre organizó un velorio, pero no derramó una sola lágrima, era como si el horror hubiera consumido sus emociones. Finalmente, el tercer cuerpo apareció. La última chica sonreía, aunque todos sus dientes habían sido arrancados, sus pies estaban torcidos hacia atrás y una aguja atravesaba sus ojos. Su piel se desintegraba bajo el sol, y el pueblo contemplaba en silencio cómo el cadáver se deshacía hasta dejar solo huesos. Entre esos huesos encontraron una nota que decía: sigan llorando por aquellos que se fueron, pero al mismo tiempo sonrían, porque el mal siempre regresa.